Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, y a Raúl Ledesma, ministro del Ambiente. Buenos días a ambos. Les agradezco por ayudarme a economizar el espacio, siempre muy solicitado por bastantes personas que quieren expresar sus opiniones. Me han pedido ambos una réplica a la entrevista que le hicimos al abogado de la Hacienda La Clementina, el señor Carlos Medina, que pues vertió algunas quejas y reclamos en contra de las dos instituciones, Ministerio del Ambiente y el Secretaría de Economía, Economía Popular y Solidaria. Gracias. Quisiera que escuchemos primero lo que dijo él sobre la superintendencia para poder abordar los temas. Sí, por favor, si me ayudan con el directo. Margarita Hernández Naranjo, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. No podían ellos ceder todos los derechos de la Hacienda. ¿Y qué es lo que hacen la CFN? Es que el estatuto no le permite. En vez de decir no lo pueden hacer, le dice cambien el estatuto. Es decir, acomoden las reglas del juego para que ustedes puedan hacer lo que les dé la gana. Esto no podía permitir la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por eso deben ser llamados a la Asamblea. Concreto y directo, y quisiera empezar entonces con Margarita para que pueda responder de este reclamo que está haciendo el señor Carlos Medina. Muchísimas gracias, Janet. Efectivamente, la superintendencia ha buscado este espacio porque es necesario aclarar las imprecisiones que han formado o podrían formar un criterio equivocado respecto de lo que hay en torno al tema de la Clementina en relación con las funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estamos hablando de una cooperativa de producción y esa cooperativa de producción tiene en su estructura una asamblea general. La asamblea general es el máximo órgano de decisión de la organización. Y esa Asamblea General tiene, por ley, dos facultades. La primera, poder hacer reformas de su estatuto en el ámbito de lo que la ley permite. La segunda, poder contratar según lo que disponga la propia organización, es decir, hasta los montos que la organización le entregue. Esas dos facultades constan ya en la ley. Utilizando esas facultades, apegada a la normativa legal vigente, la organización que fue creada en noviembre del 2013, hace una reforma de estatutos el 18 de septiembre del 2018, que asumimos desde la superintendencia, suponemos que es la reforma a la que se hace relación en las noticias que se han presentado sobre el tema. Y en esta reforma lo que se hace es modificar, introduciendo un texto en dos artículos. Y lo que se introduce es textualmente lo siguiente: que entre las actividades de la organización podrá suscribir contratos o convenios necesarios para cumplir su objeto social y que la Asamblea será la que autorice la suscripción de contratos o convenios necesarios para el cumplimiento de su objeto social. Esa es la reforma, y es una reforma que lo que hace es trasladar de la ley al estatuto una facultad que es lógica en la gestión de una organización de cualquier naturaleza, no se diga una como la Clementina. Voy a poner un ejemplo: contratar la fumigación de las plantaciones bananeras. Esa es una actividad que debe realizarse, que normalmente la realiza un tercero. Esa contratación debe darse. En la misma lógica, esta modificación lo único que permite es eso: contratos que son entre privados y que se rigen a lo que el Código Civil señala. Pero ahora, las cosas no han funcionado bien en la Hacienda La Clementina. Las evidencias están ahí, hay trabajadores despedidos, hay trabajadores endeudados, hay una deuda de 78 millones de dólares que no ha sido cancelada a la CFN, y eso es lo que reclama el señor Carlos Medina, que esto no está funcionando bien, y hay una serie de autoridades alrededor de que tienen la tarea no solamente de pues estar allí, sino de vigilar que pues el trato funcione, pero no funciona. Entonces, ¿ahí cómo hacemos? Yo agradezco mucho que usted toque el tema porque precisamente ahí es donde necesitamos entender. Y para poder entender hay que hacer un poco de historia, de dónde sale la organización. Y es que la Clementina es una cooperativa creada para que los que fueron trabajadores de esa hacienda, que fue efectivamente trasladada a su propiedad producto de un proceso derivado de una deuda fiscal, pase a ser propiedad de los socios de la organización. Y ahí hay que entender que es una organización de la economía popular y solidaria.
Estas personas a las que se llama trabajadores, en realidad no lo son, son socios de la organización y como socios son sus dueños. Y esos dueños están debidamente representados en la asamblea y participan de la administración de la organización. Esos dueños de la organización, que son dueños del bien, recibieron, apenas creada la cooperativa, un crédito de casi $80 millones para poder adquirir la hacienda. Esa es la historia que está detrás de estos temas. Y precisamente ahí es donde hay que llamar la atención, en el hecho cierto de que a una organización recién creada se le haya otorgado un crédito. Y la organización se crea, son sus socios quienes eran trabajadores de la hacienda. Es lógico y natural que esas personas no tengan la experiencia que se requiere en los temas administrativos y que deban contratar una administración. Pero no es responsabilidad de la superintendencia en el ámbito de su competencia fiscalizar los contratos privados que las organizaciones suscriben al amparo de las capacidades legales que tienen. Lo interesante sería poder hacer el análisis desde la política que generó estos hechos, porque evidentemente esto respondía a una gestión política, del gobierno que en ese momento estaba a cargo de la administración del Estado. Una cosa más dijo el señor Carlos Medina, y es que lo que reclaman también de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es que no sé si tiene responsabilidad en la vigilancia de que la directiva de esta cooperativa sea democrática. Entonces ellos dicen que es la misma directiva desde el inicio y que la directiva le juega al administrador. Es decir, por eso no se paga el crédito, por eso no se permite la participación, efectiva de los socios, por eso no hay beneficio, no hay progreso, no hay crecimiento, se está acabando la hacienda y pues además otra serie de beneficios que la cooperativa debería velar y el gobierno nacional entiendo que tiene una responsabilidad ahí en el tema educativo, en el tema social, tampoco se está cumpliendo. Es decir, el trato inicial alrededor de esa cooperativa no funciona. Entonces, ¿quién interviene ahí para que las cosas en la cooperativa funcionen? A mí ahí lo que me llama mucho la atención respecto de las apreciaciones que se hicieron por parte del abogado Medina es precisamente el no encauzar adecuadamente los pedidos de las personas a las que él representa, que obviamente no son los socios de la organización. Socios que sí trabajan en la organización, pero son sus dueños, forman parte de los órganos de administración. Las opiniones vertidas nos permiten entender claramente que él no los representa. Yo no entiendo cuáles son los intereses efectivos de las personas a las que él representa y la superintendencia en el ámbito de su competencia por los canales regulares no ha recibido denuncias relacionadas con los temas que se han tratado, ni el contrato de administración, ni el crédito. Todos los temas que se han consultado en la superintendencia han sido atendidos oportunamente, ha habido exclusiones de socios, efectivamente, pero la lógica de estas organizaciones permite el libre ingreso y la libre salida. Hay un canal regular para tratar todos los problemas y en estos canales regulares, en el ámbito de competencia de la superintendencia, los socios de la organización, que insisto, son sus dueños, no han acudido ni con reclamos ni con denuncias relacionadas con este tema. Claro, pero ¿dónde está el papel de la superintendencia en la regulación de esa cooperativa? Esa cooperativa tiene un crédito con una entidad estatal y no lo paga. Entonces, ¿quién regula eso? Si no es la superintendencia, no sé si por eso las cooperativas están en la situación en la que están, porque no hay un control efectivo por parte de la superintendencia que, dicho sea de paso, ya han dicho que hace lo mismo que la superintendencia de bancos, pero en cooperativas, y que sería una entidad que está de más. Yo ahí sí me voy a permitir aclarar todas las imprecisiones que usted acaba de decir, y discúlpeme que se lo diga así abiertamente, pero en primer lugar, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria regula todas las organizaciones de la economía popular y solidaria que son por naturaleza distintas a las que se regulan en la Superintendencia de Bancos. El control y la supervisión del sistema financiero popular y solidario tiene muchas similitudes con los que se hace, precisamente porque las mejores prácticas de supervisión y control son las mismas. Eso no significa que la gestión sea idéntica. En el sector financiero popular y solidario existen indicadores que son muy interesantes y si usted tiene interés en el sector, yo estoy a las órdenes para entregarle la información que sea necesaria. Pero las organizaciones y esa afirmación por eso están las cooperativas como están, es una afirmación que yo no puedo permitir porque hace más de 1 año y medio no hemos tenido ningún escándalo relacionado con las organizaciones del sector financiero que nosotros controlamos y ese genérico, las cooperativas en este país no existe, ni hablando del sector financiero ni hablando del sector no financiero.
Por el otro lado, las organizaciones del sector no financiero son de todo tipo, así lo regula la ley. Cooperativas de vivienda, de transporte, de trabajo asociado, de producción como la que estamos hablando. Y cada cual tiene sus particularidades. La ley nos da a nosotros el control de la organización. Y en la parte del control de la organización, esta en particular de las que estamos hablando, cumple con todo lo que tiene que cumplir frente a la superintendencia. Es decir, entrega información financiera, tiene registrada una directiva, la directiva se registró, en la que está ahorita en funciones, en una parte en el 2016, en otra parte en el 2017, la organización se creó en el 2013, solo ese hecho ya nos permite ver que efectivamente han habido elecciones y la directiva se ha modificado. Se habló de las elecciones y se dijo, la lista número 5, eso significa que hay 4 listas más, hay un proceso electoral en marcha y ese proceso electoral tiene una normativa, pero hay un proceso de autogestión y si hubieran irregularidades son los socios, dueños de la organización, los llamados a buscar por los canales regulares que la superintendencia actúe en el ámbito de su competencia. Pero hay elecciones, pero se eligen siempre a los mismos. Es lo que ha dicho el señor Carlos Medina, que cuando hay candidatos los mueven de sus comunidades para que representen a otras que no los conocen y por eso no son electos. Yo quisiera tener una prueba sobre el tema, porque en realidad las apreciaciones del señor Medina yo también las escuché, pero no tengo ninguna prueba, ni documental, ni testimonial de alguien que haya presentado una denuncia sobre ese tema. Pero ¿no será que tienen miedo? ¿No será que están amedrentados? Porque hay una realidad. Hay una administración que está mostrando que realmente su situación económica no está muy mala, ¿sí? Más bien está muy buena. Y que no tienen mucha experiencia en lo que, eso es lo que dice el señor Carlos Medina, que no encuentran un historial de experiencia en la administración de una hacienda bananera. Eso por un lado. Por otro lado tiene economía popular y solidaria. Teóricamente vela por los más, digamos, los más necesitados, quienes necesitan progresar en su economía. Pero en este caso, en esa cooperativa, los cooperados no mejoran, no progresan. Entonces, no sé si eso les puede llamar la atención. Y por último, hay un crédito que no ha sido pagado y que ni de la entidad financiera que le presta la plata le reclaman, ni el gobierno nacional se pellizca, ni la superintendencia, que es teóricamente quien regula a este tipo de organizaciones, tampoco dice nada. Entonces, tiene que haber una denuncia. Ya hay una denuncia. ¿Qué se puede hacer? En realidad, la superintendencia no teóricamente controla efectivamente en el ámbito de su competencia. Si hay problemas con el crédito, es o la institución financiera que otorgó el crédito o el controlador de esa institución financiera que debería hablar, y no son organizaciones controladas por la superintendencia. Si es que hay problemas con un contrato suscrito entre privados, hay instancias a las que les corresponden esos problemas. Y la autogestión de las organizaciones nos obliga a respetar la gestión que ellos hagan. Y yo quisiera, insisto, una evidencia documental presentada en el organismo de control que nos permita actuar en el ámbito de nuestra competencia, y hasta el momento no la hemos recibido, ni de la organización ni de terceros. Y ese sería el rol adecuado de quien asesora jurídicamente a las personas que tienen problemas como los que se han denunciado, encaminar por los canales regulares y adecuadamente para permitir actuar a las instituciones a quienes tienen estos problemas. Perfecto, muchísimas gracias señora superintendenta. Y ahora sí quisiera ir con el señor ministro, porque también hubo mención sobre una inacción de parte del Ministerio del Ambiente, en el sentido que había unas hectáreas sembradas de teca, que primero cuestiona que han sido vendidas en un precio no adecuado, que creo que no es un ámbito de competencia del Ministerio de Ambiente, pero también mencionó que esa teca estaba en un área protegida, que fue denunciado al ministerio, pero que no hubo acción de la institución. ¿Qué podría responder usted? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, muy buenos días a todos los que están escuchando este noticiero, prestigioso y muy atendido. No hemos tenido tampoco ninguna denuncia. El Ministerio de Ambiente hace inspecciones periódicas a través de guardaparques y direcciones provinciales. En el caso de los ríos no está ajeno a esta periódica revisión, y se hizo de hecho en febrero, se hizo en mayo. Se hizo con motivo luego de la única denuncia en medios públicos que fue en este canal, y de ninguna manera ha habido ningún tipo de aprovechamiento ilegal en la reserva protegida, en el área forestal protegida. La Clementina ha hecho un aprovechamiento de teca hace 2 años, me parece. Están trabajando una licencia ambiental con
la prefectura de Los Ríos, que está en proceso. Es decir, de nuevo, nosotros no hemos tenido ni en redes, ni formalmente ningún tipo de denuncia. De hecho, tenemos un video, tenemos documentada la inspección, y en esta inspección algunos trabajadores de la cooperativa, algunos trabajadores de la Clementina, que asimismo son propietarios efectivamente, más bien deslegitimaron lo denunciado por el señor, diciendo que hay un tema interno, aparentemente, esto no es de mi competencia, hay un tema interno con respecto a lo que el señor representa o a los que representa, quienes representan, frente a los que hoy día están, digamos, como trabajadores y administradores de la hacienda. Yo no tengo presente ninguna denuncia del abogado. Me extraña que siendo abogado, entiendo que está hace poco graduado, pero más allá de eso, que siendo abogado no haga una denuncia correctamente. Nosotros, como yo pasé y está en nuestras redes, en nuestra página, tenemos un sinnúmero de canales de denuncia que están activados 24/7. Yo mismo los compruebo cada cierto tiempo para verificar que nadie se duerma, digamos, ¿no? Pero tenemos en Instagram, en Facebook, directamente a la página, por celular, llamada gratuita, es decir, una serie de mecanismos, y además los propios guardaparques, que directamente nos hacen las denuncias en caso de alguna anormalidad, alguna singularidad, alguna situación, para trabajar con la policía ambiental, con la fiscalía, en fin. Entonces, me extraña que él no sepa cómo hacer una denuncia. Las denuncias no se hacen, pues, digamos, en una radio, se pueden hacer en cualquier lugar, por supuesto que sí, pero para hacerla formalmente, para poder darle trámite a la misma, hay que hacerla por los medios. Yo lo poco que recuerdo es que me parece que él representó, cuando yo era ministro de Trabajo, a unos trabajadores que perdieron un visto bueno. De repente por ahí pudiera ser el tema. No recuerdo, y yo no otorgo vistos buenos. Son, de nuevo, los inspectores provinciales, no es el ministro. Pero fuera de esa situación no tenemos, de parte de absolutamente nadie, una denuncia. Hay una denuncia en redes que, como le digo, fue más o menos por el mes de mayo, que efectivamente se atendió, digamos, no fue directamente, pero se atendió como un proceso de inspección periódica. El pedido del presidente Lenín Moreno es que se fortalezcan las áreas protegidas. Ese es el pedido, y eso lo presentó en Madrid, lo presentó en Leticia, es parte de una serie de compromisos con países interamazónicos, es decir, es una política que va mucho más allá de una denuncia. Así que este fortalecimiento, de hecho, se empezó con mayor insistencia hace 3 meses y poco más que yo estoy a cargo de esta cartera, y se va a fortalecer un más en enero. Yo creo que el mensaje claro aquí es, más allá de réplicas, nosotros, usted sabe, estimada Janet, nosotros no pedimos nunca réplicas, simplemente aclaramos, precisamos a la ciudadanía que las denuncias, por favor, no solamente con respecto a talas ilegales, ventas ilegales, procesos de deforestación, procesos de incendios forestales. No, si lo atiende mal un funcionario, si dicen que que tiene padrinos, que yo soy padrino de alguien, que tiene mensajeros, que yo tengo asesores, denúncienlo inmediatamente. En esto, absoluta transparencia, lucha total contra la corrupción. Esto no es nuevo. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos venido trabajando en este tema, que es muy difícil, porque la corrupción está muy arraigada en el Ecuador, pero solamente con la gente que está en el día a día y que es, digamos, víctima de estos procesos, potenciales procesos, nosotros podemos atenderlos y entenderlos. Entonces, de nuevo, la ciudadanía, el mismo abogado que denunció, encantado. Nosotros recibimos la denuncia que sea, por favor, hágala formalmente, ¿verdad? O reservadamente, no necesitamos ni siquiera el nombre, de manera reservada, los canales son reservados, pero necesitamos que se haga la denuncia, digamos, oficialmente para poder digamos, atender. para redondear y concluir, no hubo una denuncia oficial, hubo una denuncia a través de redes que fue investigada por el Ministerio del Ambiente, y lo que se determinó es que sí hubo una tala, digamos, de teca, o no sé cómo se llama oficialmente, pero no en una zona reservada. No hubo una tala de hecho. De hecho, en esta denuncia que se hizo la inspección recientemente, no ha habido ningún tipo de tala, ni dentro ni fuera. Lo que hubo en su época en la Clementina estuvo debidamente autorizado hace algunos años, y no ha habido en este año ninguna tala ilegal en la reserva forestal, ni tampoco en la Clementina. Pero de nuevo, si es que hay alguna denuncia, las fotos que aparecieron en redes corresponden a lo que ocurrió hace 2 años. Entonces, y solo para aclararle al abogado, porque yo, si me conoce o no me conoce, yo no estoy en campaña electoral, no me interesa que me conozca, digamos, sino que conozcan la gestión y la labor que se hace a través del Ministerio de Ambiente por parte del presidente de la República. Nosotros no estamos ni estaremos. Entonces, no nos prestamos tampoco al juego del escándalo que intenta hacer el señor, pero con mucho gusto, cualquier denuncia lo atendemos. Ni siquiera ha pedido él una audiencia conmigo.
una reunión con el director provincial de Los Ríos, no ha pedido, lo cual sorprende. Entonces, de nuevo, abiertos a toda la ciudadanía, no solo al abogado, sino a toda la ciudadanía, y estaremos atentos a controlar cualquier daño que se haga contra la naturaleza. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Creo que han sido importantes las aclaraciones que se han hecho. Son elementos nuevos o que se ponen sobre la mesa para poder seguir investigando lo que está sucediendo en la Hacienda La Clementina, que es realmente lamentable. Una hacienda que en algún momento produjo, fue de las más grandes e importantes de producción de banano en nuestro país, que se pensaba y se soñaba con que esa producción y esa productividad, ese éxito económico podría trasladarse a los trabajadores de esa empresa, pero que no ha sucedido. Ese es el punto central. No ha sucedido, esa hacienda se está acabando y principalmente la situación de los trabajadores no ha mejorado en nada. Quizás me atrevería a decir de lo que se puede conocer de las denuncias del señor Medina y lo que hemos hablado con algunos ex trabajadores es que va desmejorando cada día esa situación. Y es un tema que hay que enfrentar y que hay que resolver. La invitación abierta, porque yo también dije que, y les voy a ser súper sincera, no me acordaba que usted era el ministro del Ambiente. Créame que no hay problema. Pero creo que valga la oportunidad para pedirle disculpas públicamente y para invitarle a que conozcamos qué se está haciendo en materia ambiental, porque realmente es un ministerio que tiene muy bajo perfil. Así es, de hecho. Y es un ámbito demasiado importante, mire lo que está ocurriendo a nivel mundial. Miles de jóvenes, millones de jóvenes en las calles reclamando que se haga algo por el ambiente. Me robó un minuto. Estamos en un momento efectivamente clave, en un punto de no retorno, que si no tomamos acciones drásticas, como la que se atrevió a tomar el presidente, eliminar un subsidio a la contaminación, el subsidio a los combustibles. Lamentablemente no tuvimos la acogida por parte de los grupos ambientalistas en el Ecuador. Tuvimos la felicitación afuera, pero no adentro, digamos. Pero creo que hay que llevarlo al debate y los jóvenes tienen que también pasar de ese espacio de visibilizar los problemas a un espacio de trabajar en los problemas con temas muy elementales. Así que nosotros, por supuesto, esta es la disposición del presidente, hacer que el Ministerio de Ambiente trabaje no solo por la naturaleza, por la gente que protege la naturaleza y que debe protegerla. Si no cuidamos a la gente, ¿cómo pensamos en cuidar a la gente que cuida a la naturaleza? Pero entonces, de nuevo ahí, y con muchísimo gusto, vamos a presentar en enero todo un programa a corto plazo, a ejecutarse en el 2020, el 2020. 20 acciones a ejecutarse inmediatamente en el 2020, donde están involucrados necesariamente los jóvenes. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias.